Ramón, y es que el día de hoy ya estamos acompañados de otros invitados que para todos los amantes de las mascotas, pero que carecen de ciertos espacios, bueno, pues creemos que esto es una gran opción. ¿Quieren descubrir de quién nos estamos hablando? Esto es Dejando Huella. Gustavo Reyes, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Y súper acompañado de dos peces beta. Beta, sí es hoy una opción diferente en animales de compañía. Nos hemos ido mucho por los terrestres, de repente una que otra ave. Pero bueno, ¿qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con aquellos que les gustan los peces, los acuarios y que les gustaría iniciarse en esta parte, ¿no? Que nos da como mucho miedo el hecho de pensar tener un pez como mascota. Sí, claro, está, porque aparte también, ¿sabes qué? Estamos ya muy acostumbrados a ver este tipo de peceras muy grandes en las tiendas de mascotas, que necesitan filtro, necesitan termómetro, bueno, estas cosas para la temperatura. O sea, se vuelve ya también como algo, pues, que tenemos que ponerle cierto cuidado. Sí asusta. Sí asusta, ¿no? Pero esta clase de peces no llevan tantas cosas así, ¿o sí? Mira, podemos decir que el pez beta es una excelente opción para iniciar. Porque en efecto, tal vez sus cuidados son mínimos, pero, ojo, a veces también pensamos que por ser mínimos no requieren cuidados, ¿no? Y los dejamos ahí a su buena suerte y que sobrevivan como puedan, ¿no? En efecto, son unos peces que son de mucho aguante, que son luchadores, que son originarios de Asia y que se daban de manera natural, o siguen dando en los cultivos de arroz, ¿no? Ahí es donde ellos vivían, ¿no? O viven de forma natural. Entonces, en efecto, son peces muy fuertes, muy resistentes, que no requieren de tanto oxígeno o no requieren estos aeradores que podemos ver en las tiendas de animales, ahí que tienen las peceras, porque tienen la capacidad de tomar oxígeno de la superficie. Este es el único pez, o de los pocos que existen, que tienen esa capacidad, que tienen dentro de su aparato respiratorio, tienen una parte que es tipo laberinto que separa las moléculas de oxígeno del aire. Entonces esto le permite tal vez no tener esta necesidad de oxígeno. Sin embargo, sí requieren de una fuente de calor, o sea, tampoco los podemos dejar, sobre todo si es que donde vivimos hace mucho frío y luego tendemos a colocar las peceras cerca de paredes o cerca de cuartos húmedos, la temperatura puede bajar muchísimo. Claro. Estos peces pues también son muy buenos porque por lo regular con que tengamos uno es más que suficiente, o sea, no requiere de compañeros para hacer un cardumen. De hecho, no podemos tener dos peces beta machos juntos porque también se les conoce como peces luchadores. Es decir, que ellos pelean por su espacio y pelean literal a morir, ¿no? O sea, no hasta que uno de los dos muera, entonces van a estar contentos. ¿Cómo se atacan, Gus? Literal, o sea, se pelean, se muerden y todo. Entonces, cuando vemos a los peces, de hecho, los betas, los pones a los dos como los que tengo aquí, que son machos juntos, en automático abren las aletas para mostrar que es un pez más grande, intimidar el tamaño, empiezan a abrir sus branquias, ¿no? Y es una señal de combate, ¿no? De estoy preparándome para pelear. Sí puedes tener a los peces beta con hembras y de hecho también para aquellos que les gusta o les gustaría iniciar con la reproducción de peces, también es muy sencillo relativamente reproducirlos, ¿no? Sabes exactamente en qué momento van a comenzar su etapa de apareamiento. Los peces machos son los que se encargan del cuidado de las crías de los abelines. ¿No se los comen? No se los comen, exacto, eso también es una característica muy buena y de hecho los protegen también. Como mamás. Como mamás, pero los papás. Sí, y de hecho las hembras una vez que se reproducen hay que retirar a la hembra. Pero bueno, de eso tal vez platiquemos si nos da tiempo más adelante, ¿no? Estos que traes son machos, ¿verdad? Estos dos que traigo son machos. Hay de una gran cantidad de colores, azules, rojos, blancos, rosas, negros. Obviamente se han ido también modificando pues por el gusto de las personas. Hay negros, hay unos que son muy difíciles que se llaman pandas, que son literal blanco con negro. O sea, de verdad son unos peces muy vistosos también para aquellos que les gustan los colores, pero también, ojo muy importante, en este caso, como les decía al principio, son peces que originalmente vivían en los cultivos de arroz, que son plantaciones con agua muy bajita. Tendemos muchas veces a comprar una gran pecera
para el pez beta. Por ejemplo, estas que tengo aquí dirán, ay, qué cruel, como algo tan pequeño para un pez beta. Claro, Tal vez, qué codo, qué codo. mascotas. Sí, uno para transportarlo. Tal vez sí le podemos tener una pecera un poco más larga, pero no más alta. Siempre tienen que ser peces que vivan en profundidades pequeñas. A veces muchos de los acuarios que venden en las tiendas de animales son muy altos, 20, 30 litros, y son altísimos. Eso a un pez beta lo cansa muchísimo. Entonces, si vamos a tener un pez beta, tiene que ser un tamaño pequeño para que él no nade mucho hacia la superficie también a tomar aire. Yo también los he visto en, pues como centros de mesa, metidos como en macetas con flores así. Sí. ¿Eso les gusta a ellos? Eso es un gran error, por favor no lo hagan, eso de verdad es una crueldad hacia el animal. Se pusieron muy de moda, en efecto, y entonces la gente decía, pues, tengo al pez ahí, tengo la planta, y entonces el pez come de la planta. No, señoras, señores, estos peces no comen de las plantas, sobre todo estas que son anturios, cunas de Moisés, como las tenían, no comen de la planta, ¿no? Entonces, y además, algo que pasa, la planta toma oxígeno, libera dióxido de carbono, y el dióxido lo libera a través de las raíces. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el agua? O sea, le estamos envenenando al pobre pez. Entonces, no compren estas plantas o esta combinación de pez con plantas. Si van a ponerle plantas al pez beta en su pecera, que sean especiales para esta especie. Exactamente. Muchas gracias, Gustavo, por estas recomendaciones para disfrutar, por supuesto, en casa de alguna mascota que no requiera tanto espacio, ¿no? Y tantos cuidados. Claro que sí los requiere, pero no son tan complicados. Completamente. ¿No? Podemos empezar perfecto con un pez beta en el mundo del acuario. Muchas gracias. Y por cierto, yo quiero invitarlos a que hoy sintonicemos en punto de las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, Clínica de Animales. Usted sabe que ahí va a estar usted muy bien enterado de todo lo que acontece del mundo animal y del mundo de las mascotas aquí en la Ciudad de México, 6:30 de la tarde. Y bueno, ahora yo te